Las calles del barrio obrero parecían respirar una mezcla densa de grasa, metal caliente y sudor. Cada esquina albergaba un taller mecánico, catedrales ruidosas, donde hombres con overoles manchados cantaban sus himnos con el martilleo de herramientas y el rugido de motores abiertos. El aire vibraba con una energía cruda, una fuerza masculina que se enorgullecía de su propia aspereza. Era un mundo de manos callosas y conversaciones cortantes, donde la complejidad de un motor era el único lenguaje universalmente respetado. En este escenario, forjado en acero y aceite, cualquier delicadeza era vista como una debilidad, una pieza extraña que no encajaba en el engranaje principal de aquella comunidad, un lugar donde las tradiciones eran tan rígidas como el hierro fundido que moldeaba sus vidas y sus trabajos diarios. En medio de esta sinfonía de caos industrial, una figura silenciosa se destacaba por su contraste. Su nombre era Lía, una niña de 12 años, y su historia te romperá el corazón y te inspirará como ninguna otra. Pero para poder seguir contando historias tan poderosas y necesarias como la suya, necesito tu ayuda ahora mismo. Tenemos una meta audaz: llegar a los 1000 suscriptores con este video. Sé que podemos lograrlo con tu apoyo. Así que, por favor, detente un segundo, haz clic en el botón de suscribir ahora mismo y activa las notificaciones. Y para saber hasta dónde está llegando la lucha de Lía, comenta abajo desde qué ciudad o país estás viendo cómo comienza su increíble batalla. Vamos a hacerlo. A su lado, siempre presente, estaba su abuelo, Antonio, un mecánico jubilado cuya propia historia estaba grabada en las cicatrices de sus manos y en la sabiduría de su mirada cansada. Él era el puerto seguro de Lía, el traductor de su silencio para un mundo que exigía palabras. Antonio le había enseñado los fundamentos de la mecánica, pero rápidamente se dio cuenta de que el talento de su nieta trascendía cualquier enseñanza. Veía en ella no solo a una aprendiz, sino la manifestación de un don inexplicable, una conexión casi espiritual con el corazón de metal de las máquinas. Él era su guardián, su mayor incentivador, y el único que comprendía que el silencio de Lía no era vacío, sino que estaba lleno del sonido armonioso de engranajes perfectamente alineados. Juntos, hacían una peregrinación diaria por los talleres del barrio. Era un ritual de esperanza e invariablemente de desilusión. Con una pequeña caja de herramientas en las manos de Mindolucinda, Lía y un corazón apesadumbrado en el pecho de Antonio buscaban una única oportunidad, un pequeño espacio donde ella pudiera aprender y demostrar su talento, aunque fuera sin remuneración alguna. Cada puerta que tocaban representaba una nueva oportunidad, un nuevo rostro que podría ver más allá de la apariencia frágil y el silencio enigmático de la niña. Para Antonio era una batalla contra el tiempo y el prejuicio. Para Lía era una búsqueda silenciosa de un lugar donde su verdadera naturaleza pudiera finalmente respirar libremente, rodeada de los motores que tanto amaba y comprendía de una forma tan única. La respuesta, sin embargo, era siempre la misma. En el primer taller, el dueño, un hombre corpulento con un bigote sucio de grasa, soltó una carcajada ruidosa antes incluso de que Antonio terminara de hablar. Miró a Lía de arriba abajo, con un desdén que hería más que cualquier insulto verbal. «El taller no es lugar para niñas», decretó, escupiendo las palabras como si fueran aceite sucio. «Solo estorbaría. Llévala a casa y dale una muñeca». El rechazo era un golpe sordo que hacía que Lía se encogiera sutilmente, sus dedos apretando el mango de un destornillador en su caja, como si buscara consuelo en la solidez fría de la herramienta que el mundo le negaba usar. Ella no necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de demostrar de lo que era capaz. Era una lucha silenciosa, librada dentro de un universo particular, donde el sonido de un pistón
desalineado, era más fuerte que cualquier grito de prejuicio. Es impresionante cómo un talento tan puro y poderoso puede ser completamente invisible para aquellos que se niegan a mirar más allá de las apariencias, ¿no crees? Cada puerta cerrada era solo una prueba más para una resiliencia que nadie veía. Dime, ¿desde qué ciudad estás conectando con el inspirador viaje de Lía? Si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo relatos de superación que necesitan ser escuchados. En otro taller, el enfoque fue diferente, pero el resultado, idéntico. El propietario, un hombre más joven y de apariencia más pulcra, escuchó a Antonio con una paciencia condescendiente. Le sonrió a Lía, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y dijo que el ambiente era muy peligroso para una niña, especialmente una niña tan delicada. Usó palabras como seguridad y responsabilidad, pero su mensaje era claro. Ella no pertenecía a ese lugar. Ese prejuicio velado, disfrazado de preocupación, era quizás aún más doloroso, pues le negaba no solo la oportunidad, sino también la propia fuerza y capacidad que ella sabía que poseía, tratándola como un objeto de porcelana en un mundo de hierro y acero. Durante cada una de estas humillaciones, Antonio permanecía firme al lado de su nieta. Su postura, antes esperanzada en la entrada de los talleres, se convertía en una muralla de protección a la salida. No discutía ni suplicaba, pues sabía que las mentes cerradas eran como motores atascados, imposibles de arreglar con meras palabras. En su lugar, ponía una mano pesada y reconfortante en el hombro de Lía, un gesto que decía: «Estoy aquí, te veo, creo en ti». Su ira silenciosa era un fuego lento, una promesa de que no se rendiría con ella, aunque el mundo entero ya lo hubiera hecho, y esa presencia constante era la única fuerza que impedía que Lía se ahogara en su propia frustración. El camino de regreso a casa siempre se hacía en un silencio cargado. No era un silencio de paz, sino de luto por las oportunidades perdidas. Mientras Antonio rumiaba la ignorancia y la crueldad de los hombres que encontraban, Lía procesaba el rechazo a su manera. Sus ojos intensos barrían la calle, no para ver a la gente, sino a los coches que pasaban. Escuchaba el sonido de sus motores, diagnosticando mentalmente un rodamiento desgastado aquí, una correa floja allá. El mundo podía rechazarla, pero no podía impedirle practicar su don en su mente, transformando la acera en su taller particular, un espacio de análisis donde su talento seguía creciendo, invisible y más fuerte a cada paso dado de regreso a casa. El destino final de esa caminata era siempre el mismo: el modesto garaje en la parte trasera de su casa. Aquel pequeño espacio era lo opuesto a los talleres caóticos del barrio. Era el santuario de Lía. Cada herramienta colgaba en su lugar exacto. Cada tornillo estaba separado por tamaño en pequeños frascos de vidrio. Y el suelo, aunque con antiguas manchas de aceite, estaba impecablemente barrido. El olor a grasa allí no era de descuido, sino de propósito. Era un laboratorio donde el orden y la precisión reinaban, un reflejo directo de la mente de Lía. Allí, en aquel refugio, ella no era la niña extraña, sino la maestra de su propio universo, donde cada pieza obedecía a su lógica y a su tacto. Era en ese santuario donde su verdadero don se manifestaba en su plenitud. Lejos de las miradas juzgadoras, se dedicaba a arreglar pequeños objetos que los vecinos le traían. Una tostadora que no calentaba, un ventilador que no giraba, un viejo reloj de péndulo que se había detenido décadas atrás. No usaba manuales ni diagramas. En su lugar, cerraba los ojos y pasaba los dedos suavemente sobre la carcasa del objeto. Era un ritual de concentración profunda, donde parecía escuchar una historia secreta, un lamento silencioso que la máquina le contaba.
Sus movimientos eran precisos, instintivos, como si sus manos supieran el camino hacia la cura sin que su mente consciente necesitara interferir en el proceso de diagnóstico. Esta habilidad era lo que Antonio llamaba mecánica intuitiva. Para Lía, un motor o cualquier mecanismo no era un simple montón de piezas inanimadas, era un sistema vivo, con un pulso, un ritmo, una voz. Sentía las vibraciones discordantes, oía los susurros de una pieza desgastada y veía, con la mente, el flujo de energía siendo interrumpido. Era una percepción sensorial extraordinaria, una sinestesia mecánica que transformaba problemas complejos en soluciones simples y elegantes. Donde otros veían un problema insoluble, Lía veía una armonía rota que solo necesitaba el toque adecuado para ser restaurada. Una canción que desafinó y que solo ella sabía cómo afinar de nuevo para que sonara perfecta. Sin embargo, esta genialidad traía consigo una frustración inmensa. Arreglar pequeños electrodomésticos era como un músico virtuoso obligado a tocar solo canciones de cuna. Su verdadera pasión, su vocación, eran los motores de combustión, las máquinas complejas y poderosas que daban vida a los coches. El garaje, a pesar de ser su refugio, también representaba los límites de su mundo. Era una jaula dorada, llena de herramientas y potencial, pero sin los grandes desafíos que su mente anhelaba descifrar. Soñaba con el rugido de un V8, con la complejidad de un sistema de inyección electrónica, pero estaba confinada a arreglar los pequeños sollozos de la vida doméstica del barrio, un talento monumental contenido en un espacio minúsculo. Así, la introducción de nuestra historia concluye con Lía en su estado inicial, una niña prodigio, portadora de un don extraordinario, viviendo en un mundo que se negaba a verla. Su realidad era una paradoja, una combinación de inmenso poder y total impotencia. Rechazada por la comunidad a la que debería servir, comprendida solo por su abuelo, se encontraba en una encrucijada. El camino por delante estaba bloqueado por el muro del prejuicio, pero dentro de ella, la pasión por las máquinas y la necesidad de expresar su talento ardían con una intensidad que pronto se volvería imposible de contener, preparando el terreno para la chispa que inevitablemente incendiaría su destino y lo cambiaría todo. El último bastión de esperanza de Antonio era Motores Premium. Más que un taller, era una vitrina de modernidad, un laboratorio aséptico con brillantes suelos de epoxi y elevadores hidráulicos que subían y bajaban en un silencio casi quirúrgico. Las herramientas no estaban en cajas de madera, sino en paneles organizados con una precisión maniática. El olor a grasa era sutil, superpuesto por productos de limpieza con aroma a pino. El lugar exudaba un aura de frialdad y eficiencia, un templo erigido en honor a la tecnología de punta, donde los diagnósticos se hacían por ordenador y la intuición humana se consideraba una reliquia obsoleta, una pieza de museo en un mundo de precisión digital y procesos certificados. El dueño de todo aquello era Ricardo, un hombre cuya arrogancia era tan impecable como su overol blanco, sin una sola mancha de aceite. No se veía a sí mismo como un mecánico, sino como un ingeniero automotriz, un empresario que vendía soluciones, no arreglos. Las paredes de su oficina estaban adornadas no con calendarios de herramientas, sino con diplomas y certificados enmarcados, cada uno un ladrillo en el muro de su autoimportancia. Creía firmemente que el valor de un profesional se medía por sus credenciales y la sofisticación de sus equipos, y despreciaba a los viejos mecánicos del barrio, considerándolos dinosaurios a la espera de la extinción, incapaces de comprender la nueva era de la mecánica. Al entrar en Motores Premium, Lía y Antonio sintieron el peso de la atmósfera estéril.
El lugar era silencioso e intimidante, y los pocos mecánicos presentes se movían con una eficiencia robótica, ignorando por completo a los recién llegados. Antonio, con su gorra gastada en las manos, se acercó a Ricardo en su oficina acristalada, explicando la situación con una humildad que le costaba caro. Habló del don de Lía, de su pasión, de su búsqueda de una simple oportunidad para aprender. Lía permaneció un paso atrás, con los ojos fijos no en los coches de lujo, sino en un osciloscopio que parpadeaba en un banco de trabajo, fascinada por la danza de las señales electrónicas que veía en la pantalla. Ricardo escuchó con una sonrisa de desdén mal disimulada. Senas levantó, caminó hacia la puerta de su oficina y miró a Lía como si fuera una pieza defectuosa. ¿Un don?, repitió, la palabra cargada de veneno. Con todo respeto, señor, aquí trabajamos con ciencia, no con superstición. Luego se giró hacia sus empleados y en voz alta para que todos oyeran declaró: «Este lugar es un taller de alto rendimiento, no una guardería para niños con pasatiempos extraños». La humillación fue pública, cortante y final. Los expulsó con un gesto de la mano, desechando el sueño de Lía como si fuera basura, un residuo no deseado en su entorno perfectamente controlado. El camino de regreso a casa ese día fue el más pesado de todos. El silencio que los acompañaba no era de decepción, sino de una furia contenida y un dolor profundo. Antonio no solo sostenía el hombro de Lía, la envolvía, como si quisiera protegerla del eco de las crueles palabras de Ricardo. Por primera vez vio en los ojos de su nieta no solo frustración, sino una determinación fría, una chispa de desafío que nunca antes había visto. Aquel último insulto no había quebrado su espíritu, al contrario, había forjado algo nuevo dentro de ella, una resolución silenciosa de que si el mundo no le daba un espacio, ella misma lo construiría, pieza por pieza. Fue esa noche, en la quietud del garaje, cuando comenzó la revolución. Antonio miró las herramientas colgadas, la organización impecable, y luego a Lía, que ya limpiaba las piezas de un carburador antiguo con una concentración feroz. «Basta», dijo él con voz firme, «basta de pedir, vamos a hacer». Cogió una vieja tabla de madera y un pincel. Con letras un poco torcidas, pero llenas de orgullo, pintó el nombre del nuevo emprendimiento. No era una disculpa ni una súplica, era una declaración de independencia, un grito de guerra silencioso. El garaje de Lía. El nombre simple y directo era un acto de pura afirmación. El letrero fue clavado en la fachada del garaje a la mañana siguiente, un pequeño estandarte de desafío en 1200, medio de las casas del barrio. La reacción inicial fue la esperada. Los niños señalaban y se reían. Los vecinos pasaban con miradas de lástima y los otros mecánicos, al enterarse de la novedad, lo convirtieron en el chiste del día. La niña abrió una tiendita de arreglos. Se burlaban durante el café. La idea de una niña autista, que apenas hablaba, al mando de su propio taller, era tan absurda para ellos que solo podía ser motivo de mofa. El pequeño letrero de madera se convirtió en un símbolo, no de esperanza, sino de locura, la prueba final de que el viejo Antonio había perdido el juicio. Lía, sin embargo, parecía inmune al desprecio que la rodeaba. No oía las risas ni notaba las miradas curiosas. Su mundo se había contraído dentro de las cuatro paredes de aquel garaje, ahora su fortaleza y su campo de batalla. Mientras el barrio se burlaba, ella se movía con un propósito renovado, limpiando, organizando y preparando su espacio para una guerra que libraría en sus propios términos. Su concentración era su armadura, su pasión era su escudo. Cada herramienta que pulía, cada centímetro de suelo que barría, era un acto de preparación, no para los clientes que quizás nunca vendrían, sino para sí misma, para honrar el don que el mundo insistía en negar. Los primeros días fueron de un silencio desolador. Ningún cliente se acercó. El letrero seguía allí, expuesto al sol y al polvo,
y la puerta del garaje permanecía abierta, una invitación que nadie aceptaba. Antonio se sentaba en una silla afuera, con el corazón encogido de ansiedad, mientras Lía trabajaba incansablemente en motores antiguos que conseguía en desguaces, practicando, perfeccionando, esperando. La esperanza comenzaba a flaquear, amenazando con convertirse en otra cicatriz de decepción. La burla del barrio parecía justificarse con cada hora vacía que pasaba, y el sueño amenazaba con morir antes incluso de tener la oportunidad de nacer de verdad. Entonces, al final de una tarde polvorienta, una figura improbable rompió el hechizo. La señora Elvira, una vecina anciana de pelo blanco y sonrisa amable, se acercó lentamente, empujando con dificultad un coche que parecía tan antiguo y cansado como ella. Era un modelo clásico, de un azul desvaído, cariñosamente apodado El Trueno. El coche era una leyenda en el barrio, más conocido por sus fallos espectaculares que por su capacidad de moverse. Era el paciente terminal que todos los médicos de la mecánica ya habían desahuciado, una causa perdida que ahora era depositada en la puerta del taller más improbable de todos, como una última plegaria. Con voz temblorosa, la señora Elvira explicó su situación. El trueno era su única conexión con el mundo exterior, una herencia de su difunto esposo. Había llevado el coche a todos los talleres, incluido el lujoso Motores Premium, donde el propio Ricardo, tras pasar un carísimo escáner, declaró que el motor estaba condenado y que sería más barato venderlo como chatarra. «Sé que es una petición absurda, querida», le dijo a Lía con los ojos llorosos, «pero me dijeron que tienes un don especial con las cosas. Es mi última esperanza». Su súplica no era la de una clienta, sino la de alguien que deposita su último fragmento de fe en las manos de una niña. Lía no dijo una palabra. Se acercó al viejo coche, un gigante dormido cubierto de polvo y óxido. Ignorando la carrocería abollada y la pintura gastada, caminó directamente hacia el frente del vehículo y posó ambas manos sobre el capó frío. Antonio y la señora Elvira observaron en silencio, casi conteniendo la respiración. La niña cerró los ojos, y su rostro, antes inexpresivo, asumió una expresión de concentración absoluta, como un músico afinando un instrumento raro y complejo. Se estaba conectando con la máquina, escuchando no el silencio del motor roto, sino los ecos de su historia, los recuerdos de sus fallos, el lamento de su alma de metal. El diagnóstico comenzó. Con el capó abierto, Lía no cogió ningún equipo electrónico. Su instrumento era su propio cuerpo. Deslizaba las yemas de los dedos sobre las mangueras, sintiendo la textura del caucho reseco. Inclinaba el oído cerca del bloque del motor, como si esperara oír un latido. Sus movimientos eran un ballet de investigación sensorial. Le pidió a Antonio que lo arrancara y el motor protestó con un ruido terrible, un ahogo metálico que hizo estremecer a la señora Elvira. Pero Lía no se inmutó. Cerró los ojos de nuevo y en medio del caos de ruidos, su mente aisló un único sonido, un zumbido minúsculo, casi imperceptible, una nota disonante en la sinfonía de la destrucción. Fue entonces cuando encontró lo que buscaba. Siguiendo esa sutil vibración con la punta de los dedos, trazó un camino invisible a lo largo del bloque del motor hasta un punto que parecía perfectamente normal para cualquier otra persona. Allí, oculta bajo una capa de grasa antigua, estaba el origen de todo el mal. Una microfisura. Era una grieta capilar, tan fina que solo se manifestaba bajo la presión y el calor específicos del intento de ignición, un defecto fantasma que confundiría al más avanzado de los escáneres, pero que no podía esconderse de la sensibilidad extraordinaria de Lía. No necesitaba tecnología, pues su conexión con la máquina era la herramienta de diagnóstico más precisa que existía. Cada palabra de duda que escuchó de hombres como Ricardo solo la fortaleció, afilando su concentración y solidificando su determinación. El verdadero desafío nunca fue el metal o la mecánica,
Estaba en demostrarse a sí misma que su don era real, que su valor no dependía de la aprobación de nadie. Sabía que podía conquistar lo imposible, no para los demás, sino por sí misma. El viaje de Lía nos muestra que la fuerza más poderosa viene de dentro, y si tú también crees en eso, suscríbete al canal para no perderte ni un momento de esta historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo relatos que demuestran que el potencial humano no tiene límites. La reparación fue una obra de arte, utilizando técnicas que su abuelo le había enseñado, combinadas con soluciones que parecían brotar de su propia intuición. Lía comenzó a trabajar. No cambió el bloque del motor, como otros habrían hecho. En su lugar, con una precisión quirúrgica, preparó la microfisura y aplicó una soldadura especial, un método antiguo y delicado que exigía una mano firme y un conocimiento profundo de las propiedades del metal. Antonio la observaba maravillado. Ya no era el maestro, sino el asistente, pasándole las herramientas y siendo testigo de un nivel de habilidad que él, en sus 50 años de profesión, jamás había alcanzado ni visto en ninguna otra persona. No se detuvo ahí. Una vez que el corazón del motor estuvo curado, se dedicó a afinar todo lo demás. Ajustó el carburador de oído, reguló las válvulas sintiendo la pulsación del motor con las manos y limpió cada componente con una dedicación casi reverente. Para Lía no se trataba solo de hacer que el coche funcionara, se trataba de devolverle su dignidad, de restaurar su armonía perdida. Estaba transformando ese montón de piezas viejas y cansadas en un sistema cohesionado y vibrante, dándole no solo una reparación, sino un renacimiento completo, una segunda oportunidad de ser el trueno que un día fue. Finalmente, llegó el momento de la verdad. Con la señora Elvira y Antonio, mirando con una expectación casi dolorosa, Lía entró en el coche y giró la llave en el contacto. Hubo un breve silencio, seguido no por un ahogo o una explosión, sino por un sonido que nadie oía desde hacía años, el ronroneo suave, profundo y constante del motor. Era un sonido limpio, potente y sobre todo saludable. El trueno no solo estaba funcionando, estaba cantando una canción de vitalidad, una melodía mecánica perfectamente afinada por las manos de aquella niña silenciosa. El motor ahora operaba con una suavidad que probablemente ni siquiera tenía cuando salió de fábrica. La señora Elvira se llevó las manos a la boca, y lágrimas de pura alegría rodaron por su rostro. Era un sonido que pensó que nunca más oiría. Era más que el ruido de un coche. Era la voz de sus recuerdos, la prueba viva de que los milagros podían ocurrir en un garaje polvoriento. Abrazó a Lía con fuerza, un gesto que sorprendió a la niña, pero que fue recibido con una quietud que transmitía aceptación. La gratitud de aquella anciana era la primera validación que Lía recibía del mundo exterior, un pago mucho más valioso que cualquier dinero que pudiera ofrecerle por aquel trabajo. Insistiendo en pagar, la señora Elvira se convirtió en la primera clienta oficial de El Garaje de Lía, pero el verdadero pago vino en forma de su voz. Se convirtió en la principal promotora de la niña, una evangelista apasionada por el talento que había presenciado. En el mercado, en la cola de la panadería, en la conversación con las vecinas en el portal, contaba la historia del milagro del garaje. Describía con vívidos detalles cómo la niña silenciosa había conversado con su coche y lo había devuelto a la vida, después de que todos los hombres importantes lo hubieran condenado a muerte. La historia, de tan fantástica, despertó la curiosidad. Al principio, muchos dudaron, pensando que era solo la exageración de una señora sentimental, pero la prueba estaba allí, con el trueno, ahora circulando orgullosamente por las calles del barrio, su motor emitiendo un sonido inconfundiblemente saludable. Aquel coche, antes un símbolo de fracaso mecánico, se
convirtió en un anuncio ambulante para el talento extraordinario de Leah, una evidencia irrefutable de que algo especial estaba sucediendo en aquel pequeño y humilde garaje al final de la calle. No tardó mucho en aparecer el segundo cliente. Era un taxista con un problema crónico en la transmisión, un ruido irritante que otros 3 talleres no habían logrado diagnosticar, y mucho menos arreglar. Escéptico, pero desesperado, decidió arriesgarse. En menos de 1 hora, Leah identificó un rodamiento con un mínimo defecto de fabricación, un fallo que solo se manifestaba a una rotación específica, y resolvió el problema. El taxista estupefacto salió de allí y contó la historia a todos sus compañeros de profesión, ampliando aún más el alcance de la creciente leyenda de Leah. El susurro inicial sobre la niña mecánica comenzó a transformarse en un murmullo constante por todo el barrio. El garaje de Leah dejó de ser un chiste y pasó a ser un punto de referencia para casos perdidos. Una pequeña pero constante fila de coches con problemas imposibles comenzó a formarse frente al modesto garaje. Eran vehículos que habían sido desahuciados por otros talleres, coches cuyos dueños habían perdido la esperanza y que ahora veían en Leah su última y única oportunidad de salvación. Ella no recibía los casos fáciles, recibía los desafíos que nadie más quería o podía resolver. El cambio de actitud fue gradual, pero notable. Los mismos mecánicos que antes se burlaban, ahora pasaban por delante del garaje en silencio, disminuyendo la velocidad para espiar el trabajo de la niña. La burla en sus ojos fue reemplazada por una mezcla de incredulidad, curiosidad y, en algunos casos, un respeto a regañadientes. No entendían cómo lo hacía, cómo, sin equipos sofisticados, conseguía resultados que ellos, con toda su experiencia y herramientas, no alcanzaban. Su presencia comenzó a redefinir las reglas del juego que ellos creían dominar por completo. Mientras tanto, en Motores Premium, Ricardo comenzó a oír los rumores. Al principio los ignoró con una risa arrogante, tratándolos como folclore de barrio, cuentos de viejos ignorantes que no entendían nada de mecánica de verdad. Estaba seguro en su trono de tecnología, convencido de que su superioridad era incuestionable, y que aquello no era más que una fantasía colectiva, una moda pasajera que pronto sería olvidada cuando apareciera un problema de verdad y la magia de la niña inevitablemente fallara. Su tranquilidad, sin embargo, comenzó a desmoronarse cuando uno de sus clientes más antiguos, dueño de un coche importado, cuyo problema electrónico su equipo no pudo resolver durante semanas, apareció en su taller solo para recoger sus herramientas. El coche ya estaba arreglado. Cuando Ricardo, sorprendido, preguntó quién había resuelto el problema, el cliente respondió encogiéndose de hombros: la niña del garaje, Leah. Tardó 20 minutos. La respuesta fue como un puñetazo en el estómago de Ricardo, una afrenta directa a su competencia y a su imperio. El conflicto estaba ahora claramente establecido, creciendo cada día. Desde su oficina climatizada, Ricardo ahora miraba con frecuencia en dirección a la calle de Leah. Veía la pequeña fila de coches esperando, el humo ocasional de un motor siendo probado, y sentía una oleada de irritación y envidia corroer su autoconfianza. Aquel éxito silencioso, construido en un garaje sucio, era un desafío directo a todo en lo que él creía. El templo de la tecnología estaba siendo desafiado por una herejía inexplicable, y sabía que el enfrentamiento entre su mundo de ciencia y el mundo de dones de Leah era inevitable. El cambio llegó sin previo aviso, traído por un cielo que se volvió oscuro como el plomo en pleno mediodía. La tormenta no fue una lluvia común, fue un acto de furia de la naturaleza. El viento aullaba como una criatura herida, arrancando tejas y chapas, mientras la lluvia caía en cortinas tan densas que ahogaban el mundo en un velo gris. Los relámpagos rasgaban el cielo,
no como chispas lejanas, sino como garras de luz que parecían tocar el suelo, seguidos por truenos que hacían temblar los cimientos de las casas. Era una demostración de poder caótico y primordial, una fuerza que recordaba a todos la fragilidad de sus rutinas y la precariedad de su tecnología. Y entonces, con un último destello cegador que iluminó todo el barrio en un blanco fantasmagórico, todo se apagó. La energía se fue. El rugido de los motores en los talleres, el zumbido de los refrigeradores, el brillo de las pantallas de televisión, todo fue engullido por un silencio súbito y profundo, que solo era roto por el sonido implacable de la tormenta afuera. La oscuridad no fue solo una ausencia de luz, sino una presencia palpable que trajo consigo una ola de confusión y un frío de aprensión. La gente, antes segura en sus hogares, ahora se sentía vulnerable, aislada en sus propias islas de incertidumbre, esperando una solución que no llegaba. El corazón de la ciudad, una antigua central eléctrica en los límites del barrio, estaba en silencio. Allí dentro, el generador principal, una máquina colosal de la era industrial, una reliquia de hierro y acero del tamaño de un pequeño autobús, había fallado. Era el corazón de hierro de la comunidad, y su pulso mecánico se había detenido. Durante décadas, trabajó fielmente, un gigante dormido, cuya importancia solo se recordaba en momentos como aquel. Su complejidad era legendaria, una red de sistemas, neumáticos, eléctricos y mecánicos que pocos hombres vivos aún comprendían en su totalidad. Una bestia de otra época. La esperanza llegó en forma de furgonetas blancas y sirenas discretas. Ingenieros de la compañía eléctrica, los mejores técnicos de la región y, por supuesto, el equipo de élite de motores premium, liderado por un Ricardo de semblante grave y confiado, fueron convocados. Entraron en la central como un ejército moderno, armados con ordenadores portátiles, escáneres térmicos y una infinidad de equipos de diagnóstico de última generación. Para los residentes que observaban desde lejos, la llegada de esa fuerza de tarea era una señal de que el orden pronto sería restaurado. La tecnología, creían, seguramente encontraría y resolvería el problema de aquella máquina arcaica. Las horas, sin embargo, se arrastraban en la oscuridad. La lluvia amainó, pero la energía no volvió. Dentro de la central, la atmósfera de confianza dio paso a una frustración creciente. Los escáneres no encontraban nada. Los complejos diagramas no ofrecían respuestas. Cada prueba resultaba normal, pero el gigante de hierro permanecía inerte. Ricardo, que había prometido una solución rápida, caminaba de un lado a otro, su rostro una máscara de furia y humillación, mientras su tecnología de punta se mostraba completamente inútil contra el silencio obstinado del viejo generador. La esperanza de la comunidad se desvanecía a cada minuto que pasaba. Lejos del caos de la central, en el garaje iluminado por un candil de queroseno, Antonio observaba la oscuridad exterior. Oía las conversaciones preocupadas de los vecinos y sentía la ansiedad colectiva que se cernía sobre el barrio. Fue entonces cuando una idea, tan audaz que parecía una locura, tomó forma en su mente. Miró a Lía, que, impasible, ajustaba una pequeña linterna de dinamo, creando su propia luz. Vio el generador no como un problema de la ciudad, sino como el mayor desafío que el don de su nieta podría enfrentar, la prueba final de su valor. La decisión fue tomada en ese instante. Con una determinación que rozaba la desesperación, Antonio corrió hasta el puesto de mando de emergencia instalado en el ayuntamiento. Encontró al alcalde, un hombre exhausto, rodeado de ingenieros que solo le daban malas noticias. Interrumpiendo la reunión, Antonio hizo su súplica. Su voz, normalmente tranquila, estaba cargada de una pasión fervorosa mientras describía la habilidad única de Lía,
su mecánica intuitiva. No pidió, imploró una oportunidad, argumentando que donde la ciencia había fallado, quizás algo diferente, algo más profundo, podría tener éxito. Los ingenieros se rieron, pero el alcalde vio algo en los ojos del anciano. ¿Me está diciendo que una niña de 12 años va a arreglar lo que mis mejores ingenieros no pueden?, preguntó el alcalde, con evidente escepticismo en su voz. Pero también veía la desesperación en los ojos de sus ciudadanos y sabía que el tiempo se agotaba. Sin otras opciones sobre la mesa, y con la presión en aumento, tomó la decisión que definiría su mandato. «Traiga a la niña», dijo, con la voz de quien hace una apuesta final e improbable. A estas alturas, intentaría cualquier cosa. Era una concesión nacida no de la fe, sino de la completa y absoluta falta de alternativas. La llegada de Lía y Antonio a la central fue un espectáculo surrealista. Escoltados por un guardia, entraron en la cavernosa sala, donde el generador se erigía como un monumento al fracaso. Los técnicos e ingenieros dejaron lo que estaban haciendo para observar la escena con incredulidad. En medio de todos ellos estaba Ricardo, cuyo rostro pasó del shock al puro desprecio. Ver a Lía allí, en ese lugar, era la ofensa final, la personificación del absurdo. Para él, aquello era un circo, una distracción humillante que solo demostraba lo desesperada que se había vuelto la situación. Bajo la luz fría y dura de los focos de emergencia, el escenario estaba listo. El alcalde hizo un gesto y un tenso silencio se apoderó del ambiente. Decenas de pares de ojos, la mayoría escépticos y algunos hostiles, estaban fijos en la pequeña figura de Lía. Ella, sin embargo, parecía no notar al público. Su mundo se redujo una vez más a lo que tenía delante: la máquina. No veía un monstruo de hierro, sino un paciente gigante esperando un diagnóstico. Su semblante era de una calma sobrenatural, una tranquilidad que contrastaba violentamente con la tensión que electrizaba el aire a su alrededor. Caminó lentamente hacia el generador. No miró los indicadores ni los paneles de control. Su camino la llevó directamente al lateral de la carcasa principal, la vasta extensión de metal que era el cuerpo de la máquina. Allí se detuvo y, para asombro de todos, hizo exactamente lo que su abuelo dijo que haría. Colocó ambas palmas de las manos sobre el acero frío, cerró los ojos e inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera apoyando la oreja en una puerta para escuchar una conversación secreta al otro lado, en un mundo inaccesible para ellos. Para los observadores, ella solo estaba parada, inmóvil. Pero en la mente de Lía, un torrente de información sensorial estaba fluyendo. Sentía la historia de la máquina a través de sus dedos, las cicatrices de vibraciones acumuladas a lo largo de décadas, las tensiones internas del metal, la memoria fantasma del flujo de energía. No buscaba un cable roto o un fusible quemado, buscaba una anomalía en la armonía estructural del sistema, una única nota equivocada en la tintos. Canción silenciosa del generador, una firma de fallo que ningún sensor electrónico jamás estaría programado para detectar. De repente, sus ojos se abrieron. Había en ellos una certeza que acalló hasta a los más escépticos. Sin una palabra, se alejó del cuerpo principal y caminó con un propósito inquebrantable hacia una parte discreta de la maquinaria, un pequeño panel de acceso que el equipo de Ricardo había ignorado por considerarlo parte de un sistema auxiliar obsoleto. Su confianza era tan absoluta que nadie se atrevió a cuestionarla o a impedirle el paso. Era como ver a una fuerza de la naturaleza moverse en su curso, inevitable y precisa en su trayectoria. Con dedos ágiles, abrió la pequeña puerta de metal, revelando una maraña de conectores y cableado antiguo, cubiertos por una fina capa de polvo. Sus ojos examinaron la red por un instante antes de fijarse en un único punto. No dudó.
Señaló un conector de latón específico y miró al técnico más cercano, levantando la mano y haciendo un gesto claro de que necesitaba una herramienta. El hombre, aturdido, le entregó una llave de torsión, observando cada uno de sus movimientos con una fascinación casi hipnótica. Con la llave en la mano, hizo una pausa. El peso de la herramienta parecía el peso de todos los rechazos, de todas las dudas, pero en ese instante nada de eso importaba. Dio el paso final no para complacer a los demás, sino para demostrarse a sí misma que su lucha silenciosa no era en vano. Este era su momento, su respuesta a cada puerta cerrada. Y si su viaje te inspira, si crees en el poder de superar lo imposible, únete a nuestra comunidad. Suscríbete porque es tu apoyo lo que nos permite seguir encendiendo luces con historias como esta. Con un movimiento firme y preciso, encajó la llave en el conector. No hubo fuerza bruta, solo un ajuste delicado, un cuarto de vuelta a la derecha, un clic metálico, pequeño y casi cómico en su insignificancia, resonó en el silencio de la central. Por un segundo eterno no pasó nada. Un suspiro de decepción comenzó a formarse en la sala. Ricardo esbozó una sonrisa de triunfo amargo, y entonces un zumbido bajo comenzó, viniendo de las profundidades de la máquina. El zumbido se convirtió en un ronroneo, el ronroneo en un rugido poderoso. Las luces de la central parpadearon una, dos veces, y luego se encendieron con un brillo intenso y constante, y afuera, a través de las ventanas, la ciudad entera se iluminó de una sola vez. Un silencio de asombro dominó el ambiente durante varios segundos. Los ingenieros miraban los paneles, ahora vivos y parpadeando, luego a la niña, y de vuelta a los paneles, incapaces de procesar lo que sus ojos veían. La lógica, la ciencia, todo lo que conocían había sido desafiado y derrotado por un gesto simple e intuitivo. Aquel silencio fue roto por Antonio, que comenzó a aplaudir, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Su aplauso fue seguido por el del alcalde, luego por los técnicos, y pronto toda la central estalló en una ovación ensordecedora. Allí, junto al corazón resucitado de la ciudad, Lía permanecía quieta, bañada por la luz que ella misma había restaurado. La noticia de lo que sucedió en la central viajó más rápido que la propia luz que Lía restauró. Esa noche ya no era la niña extraña o el chiste del garaje. Era una especie de heroína local, una leyenda nacida en la oscuridad. La gente la llamaba la luz del barrio. Al caminar a casa por las calles ahora, vibrantes e iluminadas, junto a un Antonio que apenas podía contener el orgullo en su pecho, Lía no vio miradas de lástima o desdén. Por primera vez vio admiración. La gente salía a sus puertas para aplaudirla, un tributo sincero y espontáneo que ella recibía con la misma tranquilidad de siempre, pues su victoria no era sobre ellos, sino sobre el silencio del motor. A la mañana siguiente, un nuevo orden se había establecido en el microcosmos de los talleres del barrio. Los dueños de talleres, que la habían rechazado con risas y desprecio, ahora evitaban la mirada de Antonio. Miraban el pequeño letrero de madera, el garaje de Lía, ya no como un símbolo de locura, sino como un hito de su propia ignorancia. Había vergüenza en sus semblantes, pero también un respeto recién descubierto. Habían construido sus vidas en torno a la lógica del metal y el aceite, y una niña silenciosa les había enseñado una lección fundamental. El alma de una máquina, al igual que el valor de una persona, no siempre puede medirse con herramientas convencionales. La transformación de El garaje de Lía fue inmediata y abrumadora. La pequeña fila de coches desesperados se convirtió en una corriente continua. La lista de espera se extendía por semanas, luego meses.
Gente de otros barrios e incluso de otras ciudades venía en busca del toque mágico de la niña que arreglaba lo imposible. No solo traían sus vehículos rotos, traían regalos, historias y sobre todo una reverencia que antes se reservaba solo a los maestros más viejos y experimentados de la profesión. El garaje, antes un refugio, se convirtió en un punto de peregrinación, un lugar donde la esperanza mecánica era finalmente restaurada. Mientras tanto, Ricardo enfrentaba su propio apagón. Solo en su taller impecable, que ahora parecía frío y vacío, era un rey depuesto en un castillo de cristal. La humillación pública en la central había roto no solo su orgullo, sino la propia fundación de sus creencias. Su fe inquebrantable en la tecnología y las certificaciones se había demostrado una ilusión. Pasó la noche en vela, repasando en su mente el momento en que Lía, con un simple toque y un único ajuste, hizo lo que todo su arsenal tecnológico no pudo. No estaba enfadado. Por primera vez en mucho tiempo estaba profundamente confundido y curioso. Al día siguiente hizo algo que nadie jamás esperaría. Dejó su coche de lujo en el garaje y caminó a pie hasta el barrio obrero. Era un viaje de penitencia. Se detuvo al otro lado de la calle del garaje de Lía y se quedó observando. No había burla en su mirada, solo una atención centrada y genuina. La vio trabajar en un motor complejo, notando la fluidez de sus movimientos, la manera en que parecía danzar con la máquina, anticipando sus necesidades. Finalmente, entendió que lo que ella poseía no era un truco o suerte, sino un nivel de comprensión tan profundo que rozaba lo sublime. Fue entonces cuando la percepción lo golpeó con la fuerza de un pistón. Él, con todos sus diplomas y equipos, diagnosticaba problemas. Lía, por otro lado, comprendía la esencia de las máquinas. Él arreglaba piezas, ella curaba sistemas. Su tecnología podía leer códigos de error, pero el don de ella podía interpretar el alma de metal de un motor. En ese momento, observándola desde lejos, Ricardo